del Obelisco en 1983 y el Río de Libertad fue uno de los primeros actos permitidos. Porque este es un pueblo que conoce sus derechos, sus deberes y sus responsabilidades. El pueblo uruguayo vivía un clima festivo. La democracia se aproximaba y la dictadura no desaprovechaba la oportunidad de opinar al respecto. Un palco de autoridades políticas como vidriera irrespetuosa de los cambalaches. Es incomprensible que se trate de reivindicar desde el estrado y en la proclama a los dirigentes marxistas que accionaron como grupo subversivo, infiltraron los centros de enseñanza, subvirtieron todas las formas de la actividad nacional e intimidaron a la población por la violencia y el miedo. Cuando se reclama la amnistía y el indulto, están pidiendo la liberación de los delincuentes asesinos tupamaros y sus secuaces que mataron, torturaron, secuestraron y vejaron. Se están creando las condiciones para que el Partido Comunista llegue al poder. El pueblo oriental no vive ni vivirá jamás sometido a doctrinas de terrorismo y esclavitud. Buenas noches. Los grandes espectáculos de canto popular fueron un comienzo. En 1984, los cantantes uruguayos que estaban en el exilio ya no eran proscriptos, por lo cual comienzan las gestiones para el desexilio. Se había formado una asociación civil de los músicos llamada ADEMPU, la cual se encargó de este cometido. Porque el corazón no quiere entonar más retiradas. Se estaban formando todos los, reagrupando todos los sindicatos a través de lo que fue el plenario intersindical de los trabajadores. El Uruguay era un país con una muy fuerte ascendencia sindical. Y nosotros en ese momento pretendimos hacer algo que le diera organicidad a lo que ya existía de alguna manera sobre los escenarios, que era todo lo que era el canto popular. Empezaron a funcionar unos contratos de ADEMPU que dieron muchísimos resultados. Trabajamos con abogados, hicimos contratos donde la defendían. Nuestro trabajo tenía que ver también con la fijación de aranceles, defender los contratos. Que fue un intento más, porque ya habían habido otros previos en generaciones precedentes, de agremiación de un gremio que es poco agremiable. Se nos armaban discusiones tremendas, porque empezaban las discusiones estéticas, quién era cantor popular, quién no era cantor popular, quién estaba, quién no estaba. O sea, pero en su momento fue muy importante. Los fines en su momento fueron básicamente funcionar como gremio antidictadura, ¿no? Que en aquel momento los propios músicos le fueran el colchoncito de ternura para que los otros músicos que venían y que eran la generación anterior volvieran a reinsertar en el país para recibirlo. El primer desexilio dentro de los músicos fue el de Alfredo Zitarrosa, y ADEMPU organiza su regreso al país. Fuimos a hablar en aquel momento los responsables de jefatura y de los servicios de inteligencia para saber si Alfredo Zitarrosa estaba requerido en Uruguay y si volvía era detenido. Que nos plantearon que por su actividad en el país no, pero que tenía actividad fuera del país contra el Uruguay en espectáculos en los que se habían hecho denuncias contra Uruguay de supuestas torturas y violaciones, y entonces toda una actividad contra el gobierno uruguayo, y que bueno, que por eso este retorno está enmarcado en una corriente migratoria de regreso al Uruguay. Los perseguidos, prohibidos, los exiliados económicos y políticos en general encontraban un argumento para volver al país: la democracia.
1984, cuando nos enteramos de la posible desproscripción del ingreso al Uruguay de Alfredo Zitarrosa, los compañeros del diario deciden que debemos ir a acompañarlo para volver con él 2 días después. Y creamos una especie de comisión de recepción que estaba integrada por Horacio Buscaglia, Mauricio Ubal y yo. Un día después viajó el poeta Washington Benavides. Y llegamos a la sala de ingreso al aeropuerto y un funcionario dijo: lo están esperando afuera. Pensamos que nos estaban esperando 15 personas, 20 personas. Y en el peor de los casos, como decía Bocha, de repente había algún contratiempo, que había que dar alguna explicación previa, porque la dictadura seguía. Pero no, nos encontramos con una multitud increíble de personas que agitaban banderas y bueno, y ahí comenzó el retorno de todos los artistas populares. El recibimiento fue el recibimiento más impresionante que yo haya visto en mi vida. Era un pueblo acompañando a Zitarrosa. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanti más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Que aparte, si había alguien pensando en detenerlo, se olvidó y desistió porque era imposible. Sí fuimos detenidos en aquel momento toda la directiva adentro. Carlos Molina incluso, porque Carlos Molina en determinado momento, cuando se hace una conferencia de prensa en AEBU, la gente, que era una muchedumbre impresionante afuera de lo que era Cinemateca y AEBU, plantea, empieza a pedir que cante. Entonces en ese momento Carlos Molina sale y él canta improvisando. Entonces ahí se nos acusa que habíamos hecho un espectáculo sin permiso. O sea, una asonada. Ahí es memorable la respuesta de Molina, que él dice que no estaba nada organizado, dice. Y entonces le hace toda una décima explicando esto. Y la décima remataba con que todo esto que dije, ya ahora no me acuerdo. Resulta que Alfredo había escrito Guitarra Negra, pero cuando volvió a Montevideo quería que le entregáramos una guitarra blanca. Entonces a la señora de Carrero, a Adriana, se le ocurrió mandar a hacer una guitarra de claveles blancos, eran todos claveles, y además nos hicieron todas las una guitarra cuerdas. Perfecto, era perfecto. La teníamos que entregar Susana Bosch, Laura Canobra y yo. Yo no me digas cómo, porque cuando nosotros llegamos y vimos la cantidad de gente, yo nunca voy a poder entregar, no podemos entregarla esta guitarra, porque era tanta gente que era imposible llegar a donde estuviera Alfredo. Sin embargo, no me digas cómo, yo aparecí, no sé dónde quedaron Laura y Susana, aparecí yo ahí en el medio. Fue muy gracioso porque ella le da un beso y le entrega la guitarra, y Alfredo levanta la guitarra blanca y es ese afiche que hay. Fue ese momento. Habíamos hecho una especie de grupo de seguridad de ADEMPO allí, ¿no? Y yo estaba con Martínez Carril en la camioneta de Cinemateca, recorriendo la Rambla, haciendo enlaces y diciendo cosas. Bueno, va a venir, demora tanto, abran paso por acá, va ahí, por allá. Era toda la Rambla, era una cosa, era como el corso de 18 de julio, bueno, todo igual. Pero demoró 7 horas para llegar a Evo. El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido. El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo. Alfredo Zitarrosa llegó a Uruguay el 31 de marzo de 1984. El 7 de abril del mismo año, canta en un recital organizado por ADEMPU junto a muchos músicos uruguayos. De la casa ya nadie ve. En el Francini, armado exclusivamente por nosotros, haciendo desde la seguridad hasta la venta de todo pasaba por nosotros. ¿Qué pasa? Cuando estábamos armando eso, viene la cuestión de que Zitarrosa se vuelve. Ahí nosotros acomodamos el cuerpo y digo, bueno, vamos para Zitarrosa. Llamaba una cosa muy curiosa, que llegaron con 5 agentes de policía de inteligencia con pretensión de entrar con las chapas, ¿no? Y nosotros los obligamos a pagar entrada porque ellos no habían negado la seguridad, por lo tanto trabajar allí no iban a trabajar.
O sea que si querían entrar al espectáculo, que pagaran la entrada, y tuvimos que pagarla. Y fueron rodeados, obviamente, por cualquier cosa, o por la gente en aquel momento del Zunca, que era la pesada. Creo igual que el recital más icónico que hizo Citarrosa en el Francine con Adempo no hubo ninguno, ¿no? Porque fue un espectáculo estupendo, por la diversidad, porque ahí estuvo Vera Sierra, estuvo Dino, estuvo Jaime, un montón de músicos. Un espectáculo además tuvo un altísimo nivel, pero que marcó caminos por donde la música popular podría haber llegado y donde puede llegar todavía, ¿no? Si logra reunirse, si logra reunificarse y si logra encontrar proyectos de acción en común, ¿no? Crece desde el pie, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, oinadas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. En la emblemática fecha del 18 de mayo, llegan al país los olimareños. Se dirigen directamente desde el aeropuerto al Estadio Centenario para tocar. Ven ese criollo rodear, rodear, rodear. Los paisanos le dicen, mi general. Me imagino que les palpita el corazón como me sucedía a mí antes de bajar en Carrasco, y al ver tanta gente aquí van a sentir la emoción más grande de su vida. Con su voz, la oscuridad, y hasta las piedras saben a dónde va, y hasta las piedras saben a dónde va. Con libertad no vendo ni Una tarde estaba en México y sonó el teléfono y atiendo el teléfono y Washington Benavides, que habla de acá. Y me dice, mirá, Braulio, dice, con inmensa alegría te digo que los discos de usted han sido desproscritos. Bueno, teníamos al Paco Bilbao, que era más que representante, era un amigo, y él se encargaba de hablar con los milicos de esa época, a ver si podíamos volver, si podíamos entrar. Y fue realmente una cosa muy fuerte, por las ganas que uno tenía de volver, por las ganas que uno tenía de cantarle a la gente que a su vez había logrado eso, que nosotros pudiéramos volver, porque fue la gente. Pero lo bravo no fue el estadio, lo bravo fue el trayecto del avión al estadio. Una trayectoria del avión hasta el estadio. Entonces venían los ursos y te apretaban la mano, pero no te la apretaban así, sonaban los huesos, te agarraban la cara y te decían así. Pero tuvimos que cambiar de auto porque el auto se calentó, ¿me entendés? Y había que cambiar porque se recalentaba. Y venían los ursos y te agarraban y apretaban. Una vuelta de Braulio me dice, largame, para que lo llevan, ¿me entendés?
Eso fue lo más bravo, eso fue lo más cansador que hubo. Los paisanos le dicen mi general. Los paisanos. Este recibimiento, esta demostración de cariño, de afectividad de hoy es una cosa que no estaba dentro de nuestros cálculos, sin ninguna duda. La oscuridad y hasta las piedras saben a dónde. Nosotros estamos vivos porque el pueblo de este país nos mantuvo vivo en su memoria. O sea, y a la gente de 33, ¿qué le vamos a decir? Que los recordamos como a toda la gente del Uruguay. Hay una patria chica y hay otra patria que se te va agrandando. Pero la patria chica de nosotros es 33. De ahí nació todo esto. Los solimareños no es un canto de los solimareños solo, del Pepe y del Braulio y del Pepe. Es una cosa del paisaje de allá, de la gente de allá, de la cosa de allá. Va a haber lugar para asentarnos, queremos un poco descansar y retomar ciertas cosas que por más que tú no lo quieras, la fuerza que te da un río, la fuerza que te da una gente, la fuerza que te da un pueblo, la fuerza que te da un boliche, la fuerza que te da la calle, la llevábamos en el bolsillo, pero se te iba desgastando de a poquito, ¿verdad? Hoy me sacaron la capucha, ¿cómo voy a llorar? Ahora, justo ahora, que me sacaron la capucha, ¿cómo voy a llorar? Ahora, justo ahora, que tengo ganas de llorar, ¿cómo voy a llorar? Ahora, justo ahora, que tengo ganas de llorar. Le habíamos dicho al Paco, que no haya sponsor, que no haya partido político, que esto sea una fiesta de nosotros, entrar y a ver si va la gente. Y claro, como fue tan pobre, tampoco teníamos techo, por eso se llovió y el agua, la guitarra toda mojada. Que no fuera un partido político el que nos trajera acá adentro. Que fueran los milicos que decían sí y nosotros entrar, ¿me entendés? Y nada más. Tanto es así que íbamos, la caravana iba por Pocito y eran banderas de colorado y de blanco y por supuesto del frente, ¿me entendés? La colectividad uruguaya estaba muy unida en un determinado horizonte que era un enemigo común, o se quiera, quería salir de la dictadura militar y quería que el uruguayo en vez de la cédula pudiera llevar el mate a la playa, ¿me entendés? Y era un enjambre de gente, ¿no? Terrible. Estábamos cantando y hubo un apagón. Entonces quedó todo oscuro. Y la gente prendió encendedores, fósforos, no sé qué, pero era un cielo de luces con la gente. Y cantando a Don José estábamos, me acuerdo, fue terriblemente emocionante. Y un loco me había mandado una botella de whisky, y no era botella de whisky, era de caña blanca con pitanga, ¿me entendés? Y me hacía así y agarré la botella, ¿me entendés? No, fue una cosa muy especial, pero por cosas pequeñas y lindas de la gente, ¿no? No tengo visto de que lloviendo la gente con todo mojado se aguante tanto un recital de unos tipos. Nos criticaron también, que se cantó poco, pero claro, pero no había un escenario como se hacen ahora, como viene
Simon, y un escenario como viene cerrado y un escenario con caños y todo. Y aquello no teníamos una lona, no teníamos nada. Lo que teníamos era pueblo. Detrás de mi voz. Los tres grandes recitales, digamos, que fueron Alfredo primero, después Soy Mariños y después Biglietti, que Biglietti fue en el Francini, creo. Eran nuestros mayores, músicos más queridos del país, que volvían, Biglietti, El Sabalero, Jorge Francini, me acuerdo. Ese reencuentro fue muy emotivo, ¿no? Muy emotivo. Yo demoré un poquito más, quizá que en entrar. Yo tenía algunos datos que me llegaban de maneras complicadas, pero me llegaban y eran de fiarse, de que había que esperar un poco la entrada mía y además hacerla con bastante ruido, cosa que se hizo. Entonces, bueno, cruzaron jóvenes colegas, cruzaron calladamente a coordinar conmigo el acto que se iba a hacer en el Francini. Pero antes de que se diera esa instancia de regreso al Uruguay, yo pude actuar en Argentina. Y entonces fue ese el motivo de mi desembarco en el sur, el poder actuar en Buenos Aires. Hice 2 Luna Park. Recuerdo hechos como la presencia de las madres de Plaza de Mayo, la presencia de colegas cantores y una columna de uruguayos que entró en el segundo Luna Park. Era marzo, la fecha del frente, una columna enorme que entró gritando, cosas imborrables. Y el concierto acá, bueno, que es el concierto más emocionante de mi vida, ¿no? Ni me di cuenta que hacía frío aquel 1 de septiembre, yo que soy tan friolento. Como me cuesta afinar la guitarra, organizar las 6 cuerdas unidas y de la lucha de sones contrarios, abrir camino cantando a la vida. Y tanto que hemos cantado y sin embargo poco. Si se piensa el silencio que nos acecha. Fue maravilloso cruzar aquella cancha, verla llena de banderas rojas, rojinegras, imágenes del Che, todo eso que yo ya había percibido al llegar al aeropuerto. En aquel atravesar la ciudad estuve junto, entre otros, a gente como Atahualpa del Chopo, gentes de cine. Fue hermosa ese regreso, pero Atahualpa, bueno, una maravilla. Cuando llegó Biglietti vinieron junto con el Teatro del Galpón, entonces la llegada de él era él y bueno, Atahualpa del Chopo con toda la gente del Galpón. Fue una belleza realmente.
Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. A liberar, a liberar, a liberar, a liberar. Tenía el ejemplo de Alfredo, que ya había vuelto, los olimareños, y estaba en Australia cuando llamamos a CX30, al programa de Gutiérrez, el Flaco Gutiérrez, que tenía un programa El Búho en la madrugada de la 30. Entonces él me comunica que se había levantado la censura y me pasa la nena por teléfono. Donde penitencias y juegos partimos, el zorro por ella se dio de trompadas con otro muchacho que una vez le dijo no sé qué piropo y el renguarahugo, para ella robaba duraznos conmigo. Pero todavía no tenía documentación, entonces vine a Buenos Aires. Y cuando estaba en Buenos Aires se me levantó realmente ya la censura se había levantado, pero se me comunicó que podía volver. Fue desde que llegué cantando todos los días, estaba como en ascuas, no. Era una emoción muy grande todos los días. Como si desnudase una faca certera, miraba a los presentes con su sonrisa fiera, sacándole la funda a la de doble hilera.